Hola, ¿qué tal? Familia de Telematemática. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Y en este material estaremos realizando una de las demostraciones del teorema de Pitágoras. Y para ello comenzaremos recordando su concepto, que se define como: en un triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Tenemos un triángulo rectángulo donde el lado opuesto al ángulo recto, que lo identificaremos con la letra C, es la hipotenusa, y los otros dos lados, que los identificaremos con las letras A y B respectivamente, son los catetos. Luego, la expresión algebraica que identifica el teorema de Pitágoras a partir de estos elementos es: la longitud C elevado al cuadrado va a ser igual a la longitud A elevado al cuadrado más la longitud B elevado al cuadrado. Ahora bien, trazaremos algunos elementos auxiliares, comenzando por un cuadrado sobre la hipotenusa de lados C. También una prolongación del lado B del triángulo de longitud A y un segmento desde uno de los vértices del cuadrado hasta el extremo de ese segmento de longitud B, formándose un triángulo rectángulo. De forma similar, trazaremos otros dos triángulos de longitudes A y B respectivamente, y terminamos obteniendo la figura que se observa. Muy bien, vamos a utilizar tres elementos. En primer lugar, el área del cuadrado externo, que se define como la longitud del lado al cuadrado, que en este caso es la suma de A más B elevado al cuadrado. En segundo lugar, el área del cuadrado interno, que se define como la longitud del lado C elevado al cuadrado. Y en tercer lugar, el área de los triángulos, que se definen como la longitud de la base por la longitud de la altura dividido para 2. Ahora, como tenemos 4 triángulos, multiplicamos por 4 y simplificando nos quedaría 2A por B. Teniendo en cuenta estos tres elementos, podemos decir que la suma del área del cuadrado interno definida por C elevado al cuadrado más el área de los 4 triángulos definida por 2A por B es igual al área del cuadrado externo definida por A más B elevado al cuadrado. Desarrollando el producto notable de la suma de un binomio elevado al cuadrado, nos quedaría que C elevado al cuadrado más 2A por B va a ser igual al elemento A elevado al cuadrado más 2A por B más el elemento B elevado al cuadrado. Y reduciendo términos semejantes en la expresión, obtenemos la expresión que identifica al teorema de Pitágoras. Muy bien, espero que hayas comprendido esta demostración. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre la demostración del teorema de Pitágoras. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.